Tan se paró frente al espejo, sus dedos trazaron las intrincadas líneas de su nuevo Tam Moko, mientras estudiaba su reflejo, los recuerdos de su difunto abuelo llenaron su mente, trayendo una sonrisa agridulce a sus labios. Su abuelo había sido un héroe de guerra condecorado, un hombre de coraje inquebrantable y profundo orgullo cultural. Ni había pasado incontables horas escuchando cuentos de valentía y sacrificio, viendo los ojos de su abuelo iluminarse mientras relataba misiones audaces y situaciones límite. Ahora, mientras T se preparaba para honrar la memoria de su abuelo, un torbellino de emociones lo invadió, el orgullo se hinchó en su pecho, pero un profundo dolor de pérdida amenazó con abrumarlo. Cerró los ojos recordando la última vez que había visto a su abuelo, frágil, pero aún lleno de vida y sabiduría, el Ta Moko. En sí era un testimonio de la herencia de Tani y la influencia de su abuelo. El patrón Koru en espiral simbolizaba nuevos comienzos, mientras que los diseños angulares representaban montañas ancestrales y las líneas fluidas evocaban ríos que sustentaban la vida en el centro. Un rostro estilizado de T encarnaba el espíritu protector de su abuelo, mientras los dedos de T se demoraban en los patrones que pensó de la próxima competencia de discurso. Era una oportunidad de compartir la historia de su abuelo y los valores que apreciaba. La emoción burbujeaba dentro de él mezclándose con anticipación nerviosa. Tomando una respiración profunda, T cuadró los hombros y se encontró con su propia mirada en el espejo. En ese momento sintió una profunda conexión con su herencia, como si generaciones de antepasados estuvieran detrás de él. El espíritu de su abuelo parecía llenar la habitación envolviéndolo como una capa protectora. Con una confianza recién descubierta, Ni recogió su mochila escolar y se dirigió a la puerta mientras salía al aire fresco de la mañana. Se sentía listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. El Ta Moko era una declaración de quién era y de dónde venía. Con cada paso hacia la escuela, la resolución de T se hizo más fuerte, llevando el legado de su gente y listo para hacer oír su voz. Los terrenos de la escuela zumbaban de emoción mientras los estudiantes se reunían. Una tensión inesperada flotando en el aire. La llegada de Tony provocó la admiración de sus compañeros, su Tamoko dibujando miradas a Ed y susurros emocionados. Mientras se acercaba a las puertas, los amigos se agolpaban a su alrededor ansiosos por examinar los intrincados patrones grabados en su piel. La campana de la escuela atravesó el parloteo, y mientras los estudiantes se dispersaban, T vio al señor Hawkins. El rostro del director tenía una expresión sombría, sus ojos fijos en él, con inconfundible desaprobación. Caminó decididamente por el patio deteniéndose ante el joven señor Randy. Necesito hablar contigo en mi oficina de inmediato, señor Hawkins, dijo su voz baja y cortante. Tani siguió al director al edificio. Su estómago se apretó con aprensión cuando entraron a la oficina. El señor Hawkins cerró la puerta con fuerza. El sonido resonó en el pequeño espacio. Me temo que no tengo más remedio que eliminarte del próximo concurso de oratoria. El señor Hawkins anunció sin preámbulo. Tan sintió como si el suelo se hubiera caído debajo de él. ¿Qué sino por qué? El señor Hawkins hizo un gesto vago hacia la cara de Teketat. 2. Es intimidante y poco profesional. No podemos tenerte representando a la escuela. Luciendo así las palabras golpearon a T como un golpe físico. Pero señor, este es mi Tamoko, es una parte sagrada de mi cultura, mi herencia, es quien soy. El director, expresión endurecida. Este es un lugar de aprendizaje, señor Randy, no es un escaparate cultural. Mi decisión es definitiva. T tropezó fuera de la oficina. Su visión se nubló con lágrimas no derramadas. El pasillo parecía extenderse interminablemente ante él mientras se dirigía a su primera clase, las palabras del director resonando en sus oídos. ¿Cómo podía estar pasando esto hace solo unos momentos? Se había sentido tan orgulloso, tan conectado con sus raíces. Ahora esa misma fuente de fortaleza se había convertido en un objetivo de discriminación. Cuando se difundieron las noticias de la decisión del director, los amigos de T se unieron a él, su apoyo un pequeño consuelo en medio de la confusión. Sin embargo, cuando sonó la campana final señalando el final del día escolar, Ni se encontró incapaz de moverse de su asiento. El aula se vació a su alrededor, pero permaneció mirando fijamente la pizarra, luchando por procesar el giro inesperado que había tomado su vida. El silencio de Tan en la mesa de la cena decía mucho, pero era el fuego en los ojos de su padre que insinuaban la tormenta que se avecinaba. Emanji observó a su hijo con creciente preocupación, sintiendo la tensión familiar de la injusticia en el aire. Hijo, Emi, comenzó su voz suave pero indagando. ¿Qué te preocupa? Los hombros de Tan tensaron su agarre en su tenedor, apretando las palabras atrapadas en su garganta, pero finalmente la presa se rompió. Su voz se quebró mientras relataba el decreto del director, la emoción de la mañana y el golpe aplastante de la decisión del señor Hawkins. Mientras hablaba, la expresión de H cambió de preocupación a conmoción, y luego a una furia controlada. Sus manos apretadas en puños sobre la mesa, nudillos blancos de tensión. Dijo que era intimidante. La voz de H era baja. Peligroso que honrar tu herencia te haga poco profesional. Tan asintió, incapaz de encontrar la mirada de su padre. Sintió una mezcla de alivio y aprensión. Alivio por finalmente compartir su carga, pero miedo de lo que podría venir después. Emi se puso de pie abruptamente. Su
Mente corriendo con estrategias legales, esto se trata de cada estudiante de MAI, que viene después de ti, se trata de nuestro derecho a expresar nuestra cultura sin miedo a la discriminación. T levantó la vista, y vio la determinación brillando en los ojos de su padre. Era un sitio familiar, uno que a menudo había precedido a victorias en tribunales y reuniones comunitarias. No vamos a dejar que esto siga así, Gemi declaró alcanzando su teléfono. Voy a convocar una reunión de emergencia con la Junta Escolar. Impugnaremos esta decisión y expondremos el sesgo detrás de ella. Mientras Emi comenzaba a hacer llamadas, su tono agudo y centrado sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. La cocina se había convertido en el primer campo de batalla en lo que prometía ser una lucha feroz por el reconocimiento y el respeto cultural. Tan se dio cuenta de que su revés personal había encendido un conflicto mucho más grande, uno que podría cambiar el futuro de los estudiantes de MAI en todo el país. A medida que avanzaba la noche, padre e hijo se prepararon para la batalla que se avecinaba, unidos en su determinación de escribir esto mal y allanar el camino para un futuro más inclusivo. T enfrentó una batalla profundamente personal en la privacidad de su dormitorio. Se paró frente a su reflejo, los dedos flotando sobre las intrincadas líneas de su tom moco. El rostro que lo miraba parecía familiar y extraño. Orgullo e incertidumbre en guerra dentro de él mientras trazaba los patrones que lo conectaban con generaciones pasadas. Por un momento fugaz, T consideró cubrir el tamoco. Un poco de maquillaje podría ocultar las marcas que habían causado tanto alboroto en la escuela, podría mezclarse, evitar las escaleras y susurros que lo habían seguido por los pasillos. El pensamiento trajo una breve sensación de alivio, rápidamente seguida por una ola de vergüenza. Los recuerdos de las palabras de su abuelo resonaron en su mente. Esta es la historia de nuestra gente, escrita en nuestros propios cuerpos. Es un recordatorio de quiénes somos y de dónde venimos. La calidez y sabiduría en la voz de su abuelo chocaron con el duro juicio del director, llamando al tam moco intimidante y poco profesional. La mano de T apretada en un puño. El tam moco era más que una decoración, era una declaración de su lugar en una larga línea de orgullosos Maui. Cubrirlo sería negar no solo a sí mismo, sino a todos los que vinieron antes que él. Aún el miedo al ostracismo persistía. Siempre había sido muy querido, un estudiante talentoso con un futuro brillante. Ahora sentía que ese futuro estaba en peligro, todo por su elección de honrar su herencia. A medida que la noche se profundizaba, T luchó con su decisión. Cada consideración trajo una mezcla de culpa y ansiedad, una batalla entre el deseo de encajar y la necesidad de mantenerse fiel a sus raíces. El conflicto se desató dentro de él, amenazando con destrozarlo. Finalmente, cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por su ventana, Tani tomó su decisión. No ocultaría quién era el tamoco, ahora era inseparable de su identidad, tan parte de él como su propio nombre. Cualesquiera que fueran las consecuencias, las enfrentaría con la fuerza de sus antepasados detrás de él. Con renovada determinación, T comenzó a prepararse para el día siguiente. Mientras se vestía, mantenía la cabeza en alto. La tía Moco, una insignia de honor en su rostro, salió de su habitación listo para enfrentar cualquier desafío que lo esperara en la escuela, su herencia grabada en su piel y ardiendo brillante en su corazón. Cuando T entró al pasillo de la escuela, un aire de tensión lo recibió con susurro. Siguió su estela y la atmósfera se había transformado de la noche a la mañana. Debido a la noticia de su prohibición de la competencia de oratoria, los estudiantes se agruparon en grupos. Sus conversaciones se silenciaron cuando pasó. Algunos evitaron el contacto visual, mientras que otros ofrecieron tímidas sonrisas o asentimientos en el aula. El asiento habitual de TN permaneció vacío, un duro recordatorio de los eventos recientes. Mientras se acomodaba en un escritorio en la parte de atrás, sintió el peso de las escaleras de sus compañeros de clase. El cambio en la dinámica era palpable. Tanto los estudiantes como los maestros pisaban con cuidado el tema. La tarde trajo una confrontación inesperada. Tan escuchó al señor Hawkins reprendiendo a Jack Thompson, un jugador de rugby bullicioso. El señor Thompson, esa insignia no es parte del uniforme escolar, quítesela inmediatamente, exigió el director. La voz de Jack sonó clara y desafiante. No, señor, esta insignia representa mi apoyo a la expresión cultural. Si H no puede hablar en la competencia debido a su tom moco, entonces no me quedaré callado al respecto. El pasillo quedó en silencio, todos los ojos en el enfrentamiento entre el estudiante y el director. El señor Hawkins se renovó mientras se llevaba a Jack. Cuando pasaron, Jack captó la mirada de T y le dio un sutil asentimiento de solidaridad. Este incidente encendió una chispa entre el cuerpo estudiantil. Durante los días siguientes, más estudiantes usaron pequeñas insignias o brazaletes en apoyo. Las conversaciones en el pasillo se volvieron más audaces, con frases como derechos culturales y discriminación volviéndose más frecuentes. Una semana después, Tani llegó para encontrar a un grupo de estudiantes reunidos en el césped delantero, sosteniendo carteles con mensajes como la cultura no es un crimen y la diversidad nos hace más fuertes. Aroa, el jefe del consejo estudiantil, se dirigió a la creciente multitud pidiendo a la administración que reconsiderara su decisión. A medida que la protesta pacífica crecía, los maestros observaban desde las ventanas con expresiones mixtas de preocupación y admiración. El guardia de seguridad de la escuela observó desde la distancia, reconociendo el derecho de los estudiantes a expresar sus puntos de vista en su oficina. El señor
Hawkins caminaba de un lado a otro. Los sonidos de la protesta se filtraban a través de su ventana mientras tomaba el teléfono para llamar a la junta escolar. Se dio cuenta de que la situación se había intensificado más allá de un simple problema disciplinario. Las ondas de resistencia se habían convertido en una ola y se encontró atrapado en su poderosa corriente. El llamado del Señor. Hawkins puso en marcha una cadena de eventos que sacudirían los cimientos mismos de la escuela. Cuando los miembros de la junta ingresaron a la sala de reuniones, la tensión llenó el aire. Verdades ocultas estaban a punto de salir a la luz, con consecuencias de largo alcance para la expresión cultural en la educación. Los miembros de la junta escolar tomaron asiento, sus rostros una mezcla de preocupación y curiosidad. Margaret Chen, la presidenta de la junta, se sentó a la cabecera de la mesa. Su expresión ilegible. John Peterson, un defensor de los valores tradicionales desde hace mucho tiempo, y Sarah Nada, una defensora vocal de la diversidad cultural, flanqueaban sus costados. Jamie Rangi se puso de pie exigiendo la atención de la sala. Presentó su caso con una voz firme, describiendo los eventos que llevaron a la exclusión de Ted del concurso de oratoria. Su argumento combinó expertamente precedentes legales y datos sobre la importancia de la expresión cultural en la educación, mientras Amy exponía los matices raciales en la decisión del Sr. Hawkins. Las reacciones de los miembros de la junta. Sarah Nagata asintió vigorosamente mientras el ceño fruncido de John Peterson se profundizaba. Margaret Chen permaneció impasible, pero sus ojos se entrecerraron levemente mientras Amy presentaba evidencia de incidentes similares en otras escuelas. El Sr. Hawkins se movió incómodo, su confianza anterior visiblemente sacudida. Cuando fue su turno de hablar, intentó defender su decisión, citando preocupaciones sobre mantener un ambiente profesional, pero mientras hablaba sus argumentos comenzaron a desmoronarse bajo el escrutinio. Siempre hemos tenido un código de vestimenta. El Sr. Hawkins insistió con voz vacilante. El tamoko es simplemente demasiado para lo que el Sr. Hawkins. Sarah Nagata intervino bruscamente. La sala quedó en silencio, la tensión palpable. Margaret Chen se inclinó hacia adelante, su mirada intensa mientras se preparaba para hablar. La junta parecía preparada, al borde de una decisión, el aire denso de anticipación. De repente, la puerta se abrió, todas las cabezas se giraron para ver a un anciano maorí entrar en la habitación. Su rostro curtido, grabado con líneas de sabiduría y experiencia, caminaba con propósito. Su capa tradicional se balanceaba suavemente con cada paso. Kao, dijo su voz fuerte, a pesar de su edad. Soy Koro Bu, un anciano de Tan Iwi. Tengo una historia que contar que puede arrojar algo de luz sobre esta situación. Los miembros de la junta intercambiaron miradas sorprendidos por esta interrupción inesperada. Margaret Chen, después de un momento de vacilación, asintió para que Kororo Weiru continuara. Mientras el anciano comenzaba a hablar, la atmósfera en la sala cambió. El rostro del Sr. Hawkins palideció, el reconocimiento amaneciendo en sus ojos. Amy Rangi se enderezó, una mezcla de sorpresa y respeto en su rostro. Los miembros de la junta se inclinaron, sintiendo que estaban a punto de escuchar algo que cambiaría el curso de esta reunión y tal vez el futuro de su escuela. Kororo Wamu estaba frente a la sala, su voz curtida exigiendo atención. Sus ojos agudos y conocedores recorrieron los rostros ante él, demorándose por un momento en el Sr. Hawkins. El director se movió incómodo en su asiento, un destello de reconocimiento pasó por sus rasgos. Conocía bien al abuelo de Tan. Kororo Weiru, comenzó su voz rica en recuerdos. Servimos juntos en el 28 grados Batallón Mai durante la Tercera Guerra Mundial. Hombres valientes todos ellos, pero ninguno más valiente que Rangi. Los ancianos fueron transportados la habitación a un tiempo de conflicto y heroísmo. Describió una misión traicionera en lo profundo de las líneas enemigas donde se encontraron rodeados por el enemigo, con la esperanza desvaneciéndose rápidamente. Fue entonces cuando Rangi hizo algo que nunca olvidaré. Kororo Wamu continuó bajando la voz a apenas un susurro. Vio a un joven soldado gravemente herido y se separó de su unidad sin dudarlo. Rangi rompió la cubierta y cargó a través del campo de batalla, esquivando balas y morteros disparados para alcanzar al hombre caído. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. El anciano hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera antes de continuar. El nombre de ese joven soldado era James Hawkins. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia el Sr. Hawkins, cuyo rostro se había quedado sin color. Sus labios se movieron silenciosamente, luchando por formar palabras mientras las implicaciones de esta revelación se estrellaban sobre él. Kororo Wamu presionó su voz suave pero firme. Rangi llevó a su padre a un lugar seguro, Sr. Hawkins arriesgó con acento agudo su vida para salvar a un compañero soldado, sin importar el color de su piel o el idioma que hablará. Ese es el verdadero espíritu del honor, la valentía de Temoko, y los lazos inquebrantables entre todas las personas. La fachada cuidadosamente construida del director se derrumbó, las lágrimas brotaron de sus ojos mientras luchaba con esta nueva conexión con T y su familia. La sala observó en silencio, atónito, como el Sr. Hawkins luchaba por reconciliar sus acciones recientes con la deuda de gratitud que le debía al abuelo de T. Cuando la historia de Kororo Wamu llegó a su fin, la atmósfera en la sala había cambiado dramáticamente. Las líneas que habían parecido tan claras hace unos momentos ahora estaban borrosas y retorcidas, revelando un tapiz complejo de historia compartida y conexiones no reconocidas. Los miembros de la junta escolar intercambiaron miradas. El peso de esta revelación se posó pesadamente sobre
Sara Nagata se secó los ojos con un pañuelo mientras John Peterson miraba sus manos su anterior actitud defensiva, reemplazada por una tranquila contemplación en el silencio que siguió el futuro de la escuela de té. Estaba en juego la historia del anciano, había destrozado las preconcepciones y dejado al descubierto el verdadero costo del prejuicio mientras la junta se preparaba para tomar su decisión. Una cosa estaba clara, nada volvería a ser lo mismo. La sala contuvo la respiración mientras todas las miradas se volvió hacia el señor Hawkins. Las manos del director temblaban mientras se quitaba las gafas, su mirada fija en la superficie pulida de la mesa de conferencias. El peso de las palabras de Kororo Wamu parecía presionar físicamente sus hombros, lo que lo hizo encorvarse hacia adelante en su asiento. Las líneas de su rostro se profundizaron mientras una miríada de emociones se reflejaban en sus rasgos: conmoción, incredulidad y una comprensión que amenazaba con abrumarlo a medida que pasaban los segundos. La atmósfera en la habitación se volvía cada vez más cargada. Emi Rangi permaneció inmóvil, sus ojos nunca dejaron el rostro del director mientras Tan se movía nerviosamente en su asiento. Las intrincadas líneas de su té moco parecían latir con un significado renovado a raíz de la historia del Elder. Finalmente, el señor Hawkins levantó la cabeza, sus ojos estaban enrojecidos y brillaban con lágrimas no derramadas. Se aclaró la garganta. Sonido antinaturalmente fuerte en la habitación silenciosa. No sé qué decir, admitió su voz cargada de emoción. Todos estos años nunca conocí a mi padre, rara vez hablaba de la guerra. Pensar que el abuelo de Tan, que él, el señor Hawkins, se quedó en silencio abrumado por las implicaciones de lo que acababa de aprender. La mirada del director finalmente se encontró con la de Tan, y en ese momento algo cambió. Tan, te debo una disculpa, dijo el señor Hawkins, sus palabras claras y resueltas. Mis acciones, mis decisiones estuvieron mal, profundamente, imperdonablemente mal. El señor Hawkins se giró para dirigirse a toda la habitación. Su postura se enderezó mientras hablaba. He permitido que mis propios prejuicios y conceptos erróneos nublen mi juicio. Deberíamos estar celebrando la diversidad, no sofocándola. Lo veo ahora, y estoy comprometido a hacer las cosas bien. Cuando las palabras del director se hundieron en una palpable sensación de alivio y esperanza llenó el aire, los ojos de T se abrieron con sorpresa, una sonrisa cautelosa tirando de las comisuras de su boca. La expresión severa de Emir Rangi se suavizó, una mirada de cauteloso optimismo, reemplazando su enojo anterior. Los miembros de la junta escolar intercambiaron miradas en silencio, reconociendo el profundo cambio que acababa de ocurrir, la promesa de cambio y reconciliación colgando en el aire como una fuerza tangible. Cuando la reunión de la junta escolar concluyó, las ondas de cambio comenzaron a extenderse mucho más allá de la escuela secundaria de T. Afuera, una pequeña multitud de reporteros se había reunido, ansiosos por capturar el momento en que el padre de T, Emir Rangi, salió para dirigirse a ellos. Su rostro era una mezcla de orgullo y determinación. Hoy hemos dado un paso significativo hacia la comprensión cultural y la inclusión en nuestro sistema educativo. Emi declaró que su voz se transmitió a través de los medios reunidos. Sus palabras resonaron mucho más allá de la multitud inmediata, provocando una conversación a nivel nacional sobre la expresión cultural en las escuelas. La historia rápidamente ganó fuerza en las plataformas de redes sociales. Hashtags como #cultura no es un crimen y USH Stand With Time comenzaron a hacer tendencia, acompañando videos de estudiantes mostrando orgullosamente sus propios símbolos culturales y tatuajes. Cada publicación se convirtió en un testimonio del creciente movimiento que Tan había provocado inadvertidamente. A medida que pasaban los días, la conversación sobre la expresión cultural en las escuelas se convirtió en un debate nacional. Programas de noticias, segmentos dedicados a discutir las implicaciones del caso de Tan, invitando a expertos en educación, estudios culturales y derechos civiles para opinar sobre el tema. De la oleada de opinión pública captó la atención de los políticos nacionales. El ministro de Educación anunció una revisión integral de las políticas culturales en las escuelas de todo el país. Tenemos la responsabilidad de garantizar que nuestro sistema educativo refleje el diverso tapiz de nuestra nación. El ministro afirmó que ningún estudiante debería sentirse avergonzado o excluido debido a su herencia cultural. En su dormitorio, T observó la cobertura de las noticias con una sensación de asombro e incredulidad. El rostro que lo miraba desde la pantalla del televisor con su orgulloso tomoco parecía familiar y extraño a la vez. Recordó ese momento frente al espejo cuando casi había cedido a la presión de conformarse. El teléfono de T vibró con otro mensaje de apoyo. Este era de un estudiante de una escuela al otro lado del país. Le agradeció por darles el coraje para abrazar su propia identidad cultural mientras leía las sentidas palabras. T se dio cuenta del verdadero impacto de su postura. Las olas de cambio todavía se estaban extendiendo, y él sabía que este era solo el comienzo de un viaje mucho más grande. Tan estaba detrás del escenario con el corazón palpitando mientras tocaba su té moco, recordando todo lo que representaba.
En momentos en que subiría al escenario y se enfrentaría a los jueces llevando las expectativas de toda una nación, mientras se acercaba al micrófono una ola de nerviosismo lo invadió el peso de los acontecimientos recientes, presionó sobre sus hombros recordándole que hablaba por cada estudiante que alguna vez se había sentido marginado debido a su identidad cultural. El auditorio quedó en silencio cuando comenzó a hablar sus primeras líneas, atravesaron la tensión en la sala. Nuestra cultura no es un disfraz que podemos quitarnos en la escuela. Gates declaró haciendo eco de las palabras que había pronunciado en la reunión de la Junta, es la esencia misma de quienes somos. La audiencia se inclinó hacia adelante cautivada por la fuerza y la convicción en la voz de T. Él transformó su historia personal en un mensaje más amplio de aceptación y comprensión cultural, habló de la valentía de su abuelo, las conexiones ocultas que nos unen a todos y el poder de abrazar la diversidad. Las palabras de Tenney pintaron una imagen vívida de un futuro donde ningún estudiante se sentiría avergonzado de su herencia. Desafió a la audiencia a imaginar las escuelas como lugares de celebración cultural en lugar de conformidad. Con cada minuto que pasaba, la energía en la sala se hacía más eléctrica a medida que se acercaba al clímax de su discurso. La audiencia estaba pendiente de cada una de sus palabras. Habló del efecto dominó de las pequeñas acciones, cómo la postura de una persona por la justicia podía inspirar un movimiento a nivel nacional. Su voz se hinchó de emoción cuando pronunció sus líneas finales, un llamado a la acción que resonó en el auditorio. En el momento en que T terminó de hablar, la sala estalló en aplausos, la audiencia se puso de pie, sus vítores y silbidos llenaron el aire. T vio lágrimas en los ojos de algunos miembros de la audiencia, mientras que otros asintieron vigorosamente en acuerdo. Vio al señor Hawkins, el rostro del director, una mezcla de orgullo y humildad, muy lejos de la severidad. Desaprobación que había mostrado hace apenas unas semanas. El padre de Tani sonrió desde su asiento, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas mientras los aplausos se apagaban. Ni regresó a su asiento con el corazón acelerado por la euforia, se dio cuenta de que los jueces se apiñaban, sus expresiones ilegibles mientras conferenciaban en voz baja. Cualquiera que fuera el resultado, Tony sabía que su mensaje había sido escuchado, y eso era mucho más valioso que cualquier trofeo. La tensión en él auditorio era palpable cuando el juez principal se acercó al micrófono, abrió el sobre que contenía los resultados, sus dedos temblaron ligeramente, la audiencia contuvo la respiración colectiva. Sueños colgando de un hilo. En tercer lugar, Sarah Thompson, la jueza anunció, una joven con cabello trenzado, se dirigió al escenario. En segundo lugar, James Wilson, un chico alto con gafas, se puso de pie, sus hombros se hundieron ligeramente, y el ganador del concurso de oratoria de este año es Tan Rangi. Por un momento Tan se sentó congelado en la incredulidad, luego el auditorio estalló en aplausos atronadores. Su familia se puso de pie de un salto aplaudiendo y abrazándose. Tan se paró sobre piernas temblorosas, abrumado por la emoción. Como se dirigió al escenario, la mente de Tan giraba con el significado de este momento. La tía Moko, que casi le había costado su lugar en la competencia, ahora brillaba bajo las luces del escenario, un símbolo de orgullo y resiliencia aceptando el trofeo. Tani se giró para mirar a la audiencia, sus ojos escanearon a la multitud observando los rostros radiantes de sus partidarios, y el respeto a regañadientes en los rostros de aquellos que una vez se le habían opuesto. El señor Hawkins, el director que había experimentado un cambio de corazón tan dramático, asintió con la cabeza con una sonrisa. Tan levantó el trofeo alto, su voz fuerte y clara: esta victoria es para mi abuelo que luchó por nuestro país, y nuestro derecho a estar orgullosos de quienes somos es para cada estudiante que alguna vez sintió que tenía que ocultar su cultura para encajar, y es para todos nosotros mientras avanzamos hacia un futuro de verdadera aceptación y celebración de nuestra diversidad. Cuando T bajó del escenario, se vio envuelto en un mar de abrazos y felicitaciones. La celebración que siguió fue una alegre mezcla de culturas, con canciones tradicionales de Maui mezclándose con música contemporánea. Estudiantes, maestros y padres por igual se unieron a las festividades. Las barreras que una vez los habían dividido ahora habían caído. Se paró frente al espejo, sus dedos, trazando las intrincadas líneas de su Te Moko, la marca sagrada, lo había llevado a este momento. El alumno de despedida de la escuela secundaria estaba a punto de dirigirse a sus compañeros en la comunidad. La energía nerviosa lo recorrió mientras se dirigía al escenario. El auditorio vibraba de emoción, los padres charlaban en una mezcla de idiomas mientras los estudiantes, las gorras brillaban con símbolos de su herencia. La familia de T se sentó en la primera fila, su padre radiante de orgullo, su madre secándose las lágrimas, incluso Kororo Wamu, el anciano cuya historia había cambiado todo. Se sentó alto y digno. El director Hawkins se acercó al podio, su comportamiento cálido y respetuoso: es un gran honor para mí presentar a nuestro alumno de despedida, Tan Rangi, cuyo coraje ha transformado nuestra comunidad. Los aplausos